Esto ocurrió hace ya bastantes años, cuando Silk Road estaba en su punto más alto. Yo andaba en busca de una sustancia específica que, por alguna razón, se había vuelto escasa en mi zona. Antes era fácil conseguirla, pero en ese momento los precios se habían disparado o simplemente no aparecía. Era frustrante. Unos conocidos que se movían en ambientes más turbios me hablaron de la Deep Web, y más específicamente de una herramienta llamada Tor y de cómo usarla para entrar a un sitio llamado Silk Road. Para quienes no lo sepan, Tor es como el navegador de entrada al Internet oculto, ese que no aparece en los buscadores comunes. A través de Tor podías acceder a páginas con direcciones raras, imposibles de alcanzar desde Chrome o Firefox. Silk Road era un mercado clandestino en esa red profunda, donde se podía comerciar casi cualquier cosa usando Bitcoin, y donde los usuarios se guiaban por un sistema de valoraciones para saber con quién era seguro hacer tratos. Visto en retrospectiva, todo aquello parece sacado de una película. Pero en ese momento, a inicios del nuevo milenio, fue de las experiencias más extrañas que viví en línea. El nombre Tor venía de The Onion Router, porque iba cambiando tu dirección IP constantemente. Un minuto podías parecer conectado desde Canadá y al siguiente desde Japón. Era casi imposible rastrearte, a menos, claro, que alguien supiera exactamente cómo hacerlo. Pero eso es otra historia. Una vez que entendí lo básico, descargué Tor, entré a la Deep Web y logré acceder a Silk Road. La página no era tan complicada como imaginaba. Parecía una mezcla entre un foro viejo y un sitio de clasificados. Así que hice lo que cualquiera haría en ese contexto. Publiqué un anuncio, algo muy simple, como si estuviera en un tablón de Craigslist. Busco hongos. Interesados, escriban. Sí, era básico, incluso un poco ingenuo. Pero no tenía muchas otras opciones. Al día siguiente revisé la publicación y no había ninguna respuesta. Me pregunté qué estaba haciendo con mi vida, pero unos días después, alguien me respondió. Decía tener justo lo que yo buscaba. Me pidió que le mandara un mensaje privado para hablar de los detalles. Así empezó todo. Poco a poco fuimos afinando el trato. De pronto, me vi a punto de enviarle casi $1000 en Bitcoin a un completo desconocido. Era muchísimo más de lo que había planeado gastar, pero por alguna razón me cayó bien. Hay algo extraño en los traficantes carismáticos. Uno quiere creerles. Solo tenía $400 destinados para esa compra. El resto lo iba a sacar de lo que tenía apartado para pagar la renta y los servicios del mes. Una locura. Pero ya estaba metido. Convertí todo a Bitcoin y lo envié a la dirección que me dio. En ese momento, hacer eso me parecía algo casi futurista. Era emocionante. A cambio, él prometió enviarme una onza de hongos cada semana durante 5 semanas. Dijo que ese sistema le ayudaba a mantener bajo perfil y, además, me permitiría recuperar el dinero vendiendo parte del envío. Todo parecía tener sentido. Corría el año 1998. El mismo año en que Francia celebraba su primer triunfo en la Copa Mundial, cuando nació el euro, y yo, con solo 15 años, viví la experiencia más inquietante de mi vida. Todo comenzó frente a la vieja computadora de mis padres, navegando en ese internet lento y torpe que teníamos entonces. Estaba investigando sobre la dictadura franquista para un trabajo del colegio cuando recibí un mensaje de mi amigo Jake a través de IRC. Oye, un chico del colegio me contó algo increíble que se puede hacer en la computadora, me dijo. ¿Qué cosa? Pregunté curioso. Me dio instrucciones. Primero abrir el menú inicio, luego ejecutar un comando y finalmente escribir una dirección URL que me enviaría. Seguí cada paso y al hacerlo apareció una ventana negra con líneas de comandos y 2 cajas para ingresar texto. Cuando le avisé a Jake que ya había terminado, me dijo que escribiera mi nombre en una caja, una contraseña en otra y que en el último cuadro pusiera la palabra WAR. Lo hice sin cuestionar, y entonces apareció un cuadro para que eligiera un apodo. Elegí Noname porque me parecía apropiado. La ventana se cerró, pero al rato se abrió un archivo que decía: Bienvenido a la sala de chat Artile de Oregon. El usuario Nonam se ha unido. Durante los meses siguientes, pasé horas hablando con mis amigos en esa sala. Nadie sabía quién había creado ese lugar ni cómo funcionaba realmente, pero parecía estar limitado al área de Oregon. En la práctica, solo estábamos allí Jake, yo y un par de conocidos más, incluyendo un chico de la prepa que vivía al otro lado de la ciudad. En una ocasión apareció alguien que dijo trabajar en soporte técnico de una aseguradora,
pero se fue pronto cuando solo le preguntaron a qué escuela iba. Quizá usábamos esa sala en lugar de los chats normales porque nos gustaba ese aire secreto, casi clandestino. Una mañana de otoño, recibí una sorpresa inesperada. Me habían otorgado permisos de administrador sin que supiera quién lo había hecho. Me sentí orgulloso frente a mis amigos por varios días, pues podía modificar los mensajes de otros y hacer que se vieran ridículos. Aunque la verdad, no usaba ese poder mucho porque no sabía muy bien cómo manejarlo. Todo cambió el día que entré y vi que los mensajes dirigidos a los administradores no estaban vacíos como siempre. Era una historia extensa, escrita por una usuaria llamada Sara6754, quien relataba que sus padres la maltrataban y que la mantenían encerrada en casa, sin dejarla salir. Ella contaba cómo se escapaba para conectarse a Internet. Esa misma noche, Sara6754 confesó que había descubierto cómo se abría esa sala de chat desde la computadora de su padre y que iba a contar lo que supiera a quien quisiera escucharla. Le pregunté quién era y le dije que si lo que decía era cierto, alguien ya habría llamado a la policía. Pero de repente, la sala dejó de funcionar. Traté de acceder de nuevo, pero aparecía un error cada vez que buscaba el comando para entrar. Estaba furioso. Nuestro refugio secreto, Jake y yo, había desaparecido. Pasaron un par de días y yo intentaba olvidarme del chat perdido cuando una noticia en la televisión me heló la sangre. Una chica de 16 años había sido asesinada por su propio padre tras intentar escapar por la ventana de su habitación. La policía tenía bajo custodia a la madre, pero el padre seguía prófugo. Lo que realmente me perturbó fue que en la investigación encontraron en la computadora familiar unos archivos con nombres como Jake, No Name y otros, junto a descripciones horribles y amenazas escritas por ese hombre. Palabras tan espeluznantes que no quiero siquiera repetirlas. Ese caso hizo que la policía comenzara a investigar la misteriosa sala de chat que habíamos usado. Pero cuando intentaron acceder, se dieron cuenta de que no estaba en la Internet pública normal, sino que formaba parte de una red mucho más oculta y profunda, la Deep Web. Allí, en esa parte de Internet a la que pocos tienen acceso y que no aparece en buscadores comunes, ocurrían cosas que nadie entendía bien. Nosotros solo queríamos un lugar para hablar sin que nadie nos molestara. Pero terminamos siendo parte de algo mucho más oscuro. La desaparición de aquella sala de chat fue solo el comienzo de una realidad mucho más aterradora. Nunca se encontró al padre de Sara, y la sensación de que alguien como él podía estar acechando en las sombras de la Deep Web, mezclado entre usuarios anónimos, me dejó marcado para siempre. Con el tiempo, aprendí que hay rincones en Internet, esos que no aparecen en los buscadores y que muchos ni siquiera saben que existen, donde se esconden secretos demasiado oscuros para ser enfrentados sin consecuencias. Jake, yo y los demás seguimos con nuestras vidas, pero algo cambió para siempre. El refugio clandestino que creíamos seguro era en realidad una ventana hacia un mundo donde el peligro real podía acechar tras un simple nick. Nunca supe si aquella historia de Sara fue solo una coincidencia terrible o parte de un entramado mucho más grande. Pero cada vez que pienso en esa sala de chat y en la Deep Web, siento un escalofrío y doy gracias por no haber sido el próximo en su lista. Cuando tenía 14 años, viví algo que marcó mi vida para siempre. He sido víctima de bullying prácticamente desde que empecé la escuela. Siempre fui ese chico pequeño, flaco, con gafas, el típico blanco de las burlas por cómo me veía. Además, soy gay, lo que solo empeoraba las cosas. Era como un imán para los abusones. Pero un día, me cansé de ser el blanco fácil, el débil a quien todos acosaban. Movido por la rabia, decidí hacer algo para cambiar mi situación. Sin embargo, lo que hice terminó por complicar todo aún más, no solo para mí, sino para otros también. Recuerdo que salía de la escuela después de la última clase, educación física, cuando de repente tropecé y caí al suelo, con la cara llena de tierra. Justo cuando levanté la vista, un balón de fútbol salió disparado directo hacia mí. Me golpeó fuerte en la cara y caí hacia atrás, viendo estrellas. ¡Ayuda!, grité. ¿Alguien puede ayudarme a levantarme? Pero nadie se movió. Todos estaban demasiado ocupados riendo de mí. Me levanté solo, limpiándome la cara con la camiseta. Vi a Juan, el típico abusón de la escuela, y sus amigos burlándose. Juan se acercó y me empujó otra vez al suelo. ¿Por qué no te largas? Vete a esconder debajo de una piedra y muérete, raro. Seguro que nadie te quiere. Se burló mientras sus amigos reían.
Me dejaron tirado, humillado, mientras me limpiaba el lodo. Estaba cansado de que jugaran conmigo y con mis sentimientos, como si no valiera nada. Sus risas se clavaban en mi espalda, llenándome de impotencia. Llegué a casa y me encerré en mi cuarto, desplomándome en la cama, llorando de rabia. Las lágrimas corrían por mi rostro hasta que me quedé dormido. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de humillaciones, sin salida. Al despertar no estaba mejor. Esto había sido mi realidad durante años. Nunca hubo un solo curso en que no fuera acosado, juzgado o atacado por los que se creían superiores por ser más grandes y fuertes. Aprendí a vivir con eso, pero no a acostumbrarme. Nadie se acostumbra a ese dolor, a esa desesperación constante. No puedo explicar cómo se siente, solo quienes han pasado por algo similar pueden entender cómo el acoso destruye tu alma y tu mente. Pero ese día, después de tanto sufrir, sentí que no podía más. Me levanté y abrí mi laptop, buscando en las redes sociales un escape, algo que me distrajera de esa realidad. Pero en lugar de sentirme mejor, cada publicación parecía recordarme lo solo y vulnerable que estaba. La rabia creció dentro de mí, un sentimiento oscuro y peligroso que nunca antes había conocido. Apagué las redes y abrí Google buscando respuestas, una salida, aunque no sabía bien cuál. Solo quería dejar de sentirme miserable. Mientras navegaba, di con varios foros y blogs donde personas como yo contaban sus historias de venganza, relatos de quienes habían decidido tomar las riendas de su propio dolor. La idea de ojo por ojo se fue instalando en mi mente, alimentando ese deseo oscuro de hacer pagar a quienes me habían lastimado tanto tiempo. Entonces, encontré algo que llamó poderosamente mi atención. Un artículo que explicaba cómo acceder a la Deep Web, esa parte oculta y misteriosa de Internet donde se decía que se podía encontrar prácticamente cualquier cosa, sin importar lo ilegal o peligroso que fuera. La curiosidad y la desesperación se mezclaron dentro de mí, y una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si allí pudiera encontrar la solución a mis problemas? ¿Y si esa oscuridad digital escondía la venganza que tanto anhelaba? Sin pensarlo mucho, hice clic en el enlace que me llevó a un sitio lleno de links extraños y poco amigables. Pero uno en particular me llamó la atención: sicarios a sueldo. La página prometía eliminar a cualquier persona que te causara problemas, por un precio, claro está. Mis pensamientos se fueron directo a mis acosadores y a lo bien que me sentiría si simplemente desaparecieran de mi vida para siempre. Uno de los paquetes incluso ofrecía eliminación gratuita de problemas, algo que no entendí del todo pero que me pareció sospechoso. Con algo de nerviosismo y sin saber realmente qué estaba haciendo, seguí las instrucciones y escribí los nombres y direcciones de quienes me habían hecho daño. Juan, sus amigos, incluso la profesora Fernández, quien me había castigado injustamente más de una vez. Al final, apareció un espacio para el pago, $5,000 en bitcoins, una cantidad absurda para un chico como yo. Por un momento dudé, pero pensé, al menos lo intenté. Moví el cursor para cerrar la página, pero en vez de desaparecer, apareció una ventana preguntando si tenía el dinero para pagar. Me pareció extraño, nunca antes había visto algo así. Me hicieron una pregunta condescendiente: ¿puedes pagar o eres solo un adolescente patético y enojado sin idea de lo que hace? Presioné no para salir de ahí cuanto antes. Pero entonces una nueva pestaña se abrió, pidiéndome mi nombre y dirección, y un botón para confirmar el pago por el trabajo. Dudé, pero algo en mí quería saber qué pasaría. Ingresé mis datos y envié el formulario. De repente apareció un mensaje: lista de resultados, y los nombres que había ingresado estaban ahí. Lo raro era que mi propio nombre aparecía al final, en la sección de pago por el trabajo. Justo entonces mi mamá me llamó a cenar. Dejé todo y me olvidé de esa página por un tiempo. Los días siguientes transcurrieron sin que yo volviera a pensar mucho en aquella página, hasta que algo extraño comenzó a suceder. Juan, el más pesado de los acosadores, no apareció en la escuela. Ni él, ni sus amigos. La entrada estaba extrañamente vacía y los pasillos, normalmente llenos de sus burlas y provocaciones, estaban silenciosos. Me pregunté si acaso estarían enfermos, pero esa ausencia duró toda la semana. Nadie sabía nada de ellos. La profesora Fernández, quien siempre parecía disfrutar castigándome sin motivo, tampoco apareció en clase. Fue entonces cuando el miedo empezó a crecer en mi pecho.
¿Podría tener algo que ver con esa página? Pero me negaba a creerlo. No podía ser real, yo no había pagado, no había firmado ningún contrato. ¿O sí? Un día, al entrar al aula, la profesora suplente nos recibió con una expresión sombría. Nos anunció que Juan, Samuel y Dixon, los mismos que me acosaban, habían fallecido en un accidente inexplicable. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía ser verdad? Mi corazón latía con fuerza, la piel se me puso fría, y entonces miré hacia el lugar donde normalmente estaba la profesora Fernández, pero no estaba allí. La clase se quedó en silencio. La noticia me golpeaba con fuerza, pero aún había algo que no encajaba. Minutos después, la puerta del aula se abrió de golpe y todos nos sobresaltamos. La profesora Fernández entró, pero no era la misma. Su rostro estaba pálido, sus ojos perdidos en el vacío, el maquillaje corrido y el cabello desordenado. Tenía la apariencia de alguien que había estado llorando durante horas. De repente, empezó a tambalearse y a perder el equilibrio. Sostenía un vaso de café que comenzó a derramarse lentamente sobre el escritorio. El vaso cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Un grito ahogado salió de la profesora justo antes de desplomarse. El aula se convirtió en un caos. Los estudiantes gritaban, unos corrían hacia la salida mientras otros trataban de ayudarla, pero no había nada que hacer. La profesora Fernández estaba muerta, igual que los chicos que acosaban a todos. Sentí un nudo en la garganta y un frío intenso recorrer mi espalda. La realidad se estaba tornando mucho más aterradora de lo que jamás habría imaginado. Salí corriendo del salón con la cabeza llena de preguntas y miedo. Sentí que algo o alguien me observaba, y no era solo mi imaginación. Al salir a la calle, noté que un coche oscuro me seguía desde hacía varios minutos. Mi corazón se aceleró y comencé a correr. El vehículo también aceleró, acercándose cada vez más. En un instante desesperado intenté perderlo entre las calles, pero no sirvió de nada. El coche frenó bruscamente unos metros delante de mí y un hombre bajó del vehículo. Su aspecto era terrible, completamente vestido de negro, cabeza rapada, cicatrices que surcaban su rostro y una mirada que helaba la sangre. Quise gritar, pero no pude emitir sonido alguno. El miedo me paralizaba. El hombre habló con voz firme y fría. ¿Crees que puedes engañarme? Hiciste un pedido de eliminación y yo cumplí. Ahora es hora de pagar. Tratando de mantener la calma, tartamudeé. No quería hacer eso. No importa, me interrumpió. El contrato es vinculante. Siempre cobro mis servicios. Sentí que todo se me venía abajo. Intenté retroceder, pero el hombre dio un paso hacia adelante. Empecé a correr con todas mis fuerzas, pero era imposible. Él era más rápido, más fuerte. En mi huida desesperada sentí un golpe seco en la espalda y caí al suelo. Intenté levantarme, pero su mano cubrió mi boca con un trapo que olía a productos químicos. Mis intentos de gritar se apagaron. Lo último que vi fue su sonrisa siniestra y sus dientes amarillentos, mientras sentía que perdía el conocimiento. Cuando desperté, me encontré atado a una mesa en un lugar oscuro. A mi alrededor había máquinas médicas extrañas, y la luz tenue hacía que todo se viera aún más aterrador. Pude ver la cara del hombre de las cicatrices acercándose con una aguja enorme en la mano. Luego, apareció otro hombre vestido con bata blanca, con un semblante frío y distante. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un pinchazo y todo se volvió negro otra vez. Cuando desperté por segunda vez, estaba en un lugar completamente diferente. Me dolía todo el cuerpo y apenas podía moverme. Alrededor había policías que corrían hacia mí, alarmados. No podía creer que todo esto fuera real. Me dijeron que llevaba desaparecido casi 2 semanas y que habían recibido una llamada anónima con información sobre mi paradero. No sabía quién había hecho esa llamada, pero sentí un alivio enorme por estar vivo. Sin embargo, la realidad era brutal. Me faltaba un riñón, mi mano izquierda, y algo más que no quería ni imaginar. Me habían arrancado partes de mi cuerpo para venderlas en el mercado negro, muy probablemente a través de la Deep Web. Después de la terrible noticia sobre mis mutilaciones, mi mente estaba en un torbellino de confusión, miedo y rabia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Quién me había traicionado? ¿Y por qué alguien querría hacerme daño de esa forma? Sentía que mi vida se desmoronaba en pedazos. Mi familia llegó al hospital poco después, con caras llenas de preocupación y lágrimas que no lograban contener.
Intentaron consolarme, pero yo solo podía sentir un vacío enorme. Mi cuerpo estaba marcado por las heridas físicas, pero las más profundas eran las emocionales. Los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarme. Me explicaron que mi recuperación sería lenta y que necesitaría apoyo psicológico, algo que en ese momento parecía una carga más que una ayuda. Mientras tanto, en mi cabeza no dejaba de dar vueltas la idea de la Deep Web. Ese lugar oscuro y peligroso que había encontrado en un momento de desesperación parecía ser el origen de todo este horror. La página, el contrato, el hombre con cicatrices, todo apuntaba a que esa red oculta de Internet era mucho más real y terrible de lo que jamás imaginé. Durante mi estancia en el hospital comencé a buscar respuestas. Quería entender qué había detrás de ese servicio que ofrecía eliminar problemas, qué tipo de personas operaban en ese mundo oculto y si alguien más había sufrido algo similar. Me metí en foros clandestinos y sitios web bajo la superficie de Internet, usando la poca información que recordaba para rastrear pistas. Lo que descubrí me heló la sangre. La Deep Web era un mercado negro donde se ofrecían servicios que iban desde lo ilegal hasta lo inimaginable. Venta de órganos, hackers a sueldo, sicarios digitales y reales, tráfico de información sensible, y una red compleja de contratistas y compradores que operaban en las sombras. Era un mundo sin reglas, sin ley ni misericordia. Entendí que, de alguna forma, yo había sido víctima de un juego macabro que no solo afectaba a acosadores o personas comunes, sino que tocaba las estructuras más oscuras de la sociedad digital. Mientras tanto, los policías que me encontraron me dijeron que estaban investigando el caso, pero la falta de pruebas y la naturaleza oculta de la Deep Web hacía que todo fuera complicado. Me preguntaba si había alguna manera de detener esa pesadilla, o si estaba condenado a vivir con las consecuencias de haber buscado venganza por mis propios medios. Pasaban los días y poco a poco empecé a recuperar fuerzas. La escuela era otro desafío. Regresar después de todo lo vivido no era fácil. Las miradas, los susurros y el silencio pesaban más que cualquier bullying anterior. A pesar de todo, sentí una chispa de fuerza dentro de mí. No iba a dejar que el miedo me venciera. Tenía que encontrar una manera de hacer justicia, no con violencia ni venganza, sino con la verdad. Decidí que debía seguir investigando la Deep Web, pero esta vez con cuidado y apoyo. Tenía que entender cómo funcionaba esa red oscura para evitar que otros sufrieran lo mismo. Con la ayuda de un experto en ciberseguridad que contacté gracias a un foro legítimo, comencé a explorar las posibilidades de rastrear a los responsables, pero sabíamos que no sería fácil. Lo que comenzó como un simple acto de desesperación se había convertido en una lucha mucho más grande, donde la línea entre víctima y verdugo se había borrado. Con la ayuda del experto en ciberseguridad, poco a poco logramos rastrear algunos de los nodos y contactos involucrados en la red de sicarios y traficantes de la Deep Web. No fue fácil, porque ellos usaban métodos sofisticados para ocultarse y protegerse, pero la combinación de tecnología y testimonios nos dio pistas valiosas. Finalmente, logramos entregar información crucial a las autoridades especializadas en delitos cibernéticos. Se organizó una operación encubierta para desmantelar esa red ilegal. Varios de los responsables fueron arrestados, y aunque no todos los cabecillas pudieron ser capturados, la organización sufrió un golpe fuerte. Para mí, la experiencia fue una mezcla amarga de justicia y cicatrices que nunca desaparecerán. Aprendí que la venganza no es la respuesta, que la violencia solo engendra más violencia, y que buscar ayuda y usar la ley es el camino para superar el abuso. Con el tiempo, pude reconstruir mi vida poco a poco. La escuela siguió siendo un reto, pero con apoyo y terapia encontré mi voz y mi fortaleza. Mi historia no terminó en oscuridad, sino que se convirtió en un testimonio de resiliencia. Y aunque la Deep Web sigue existiendo, un lugar donde lo prohibido se oculta, mi experiencia me enseñó que no estamos solos, que hay luz incluso en los rincones más oscuros y que la esperanza puede nacer de las heridas más profundas. Confieso que soy adicta. La marihuana siempre ha sido mi debilidad, pero cuando quiero algo más potente, se lo compro a un amigo que me provee. Sin embargo, hubo una ocasión en la que no tenía contacto con ningún dealer, y un compañero de la universidad me sugirió que hiciera pedidos a través de la Deep Web. En ese momento no tenía idea de qué me hablaba, pero él me explicó por encima y me ayudó a instalar un navegador especial en mi computadora llamado Tor.
Luego me pasó 3 enlaces de páginas donde podía conseguir tanto mi hierba habitual como cualquier otra droga. Y cuando digo cualquier otra, hablo en serio. Había de todo, desde cocaína de alta pureza hasta sustancias hechas con plantas exóticas provenientes de lugares remotos. Obviamente, los precios variaban mucho. Lo que más me sorprendió fue lo sencillo que era hacer la compra. Solo unos cuantos clics y transferencias en bitcoins, y al poco tiempo tenía el pedido en mi buzón. Pero no solo soy adicta, también soy muy curiosa. La Deep Web se convirtió para mí en un mundo nuevo. Al principio solo entraba para comprar, pero una noche, estando sobria y aburrida, decidí explorar qué cosas extrañas podía encontrar. Sabía que había riesgos, porque mis amigos me lo habían advertido, pero la curiosidad ganó. Si alguna vez has entrado en la Deep Web, sabrás que no es fácil encontrar cosas como habitaciones rojas o sicarios a sueldo con una simple búsqueda. Primero tienes que encontrar enlaces que funcionen. Me pasé un buen rato intentando buscar, pero todo lo que encontraba era demasiado básico o no funcionaba. Justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré un enlace en un subreddit oscuro. Era una publicación con un título extraño y un texto que parecía un código. Copié ese enlace y lo pegué en mi navegador Tor, y funcionó. El sitio parecía ofrecer servicios de asesinato, con un diseño oscuro y un nombre aterrador. Me reí pensando que era una broma, incluso estuve tentada de hacer un pedido por curiosidad, pero al final no lo hice. Entonces, justo cuando iba a apagar la computadora, tocaron a la puerta. Abrí la puerta y era mi amigo Mark, quien también es mi proveedor de confianza. Lo dejé entrar sin pensarlo y me entregó una bolsa enorme de marihuana. Fumé un rato y luego volví a sentarme frente al ordenador, pero después de eso todo se volvió un borrón. No recuerdo nada de lo que hice después. Desperté alrededor de las 9 de la mañana, tirada en el sofá, lo que significaba que había dormido al menos 6 horas. Aunque, para ser sincera, me sentía como si solo hubiera dormido un par de ellas. Me levanté, preparé un café y me puse a jugar videojuegos, lista para disfrutar un domingo tranquilo. Pero, para mi sorpresa, al encender la computadora, vi que había hecho un pedido. Nada menos que de mi propia muerte, la noche anterior. Pensé que era una locura, pero sentí un vacío en el estómago. Aún bajo los efectos de la droga, suelo ser sensata. Así que no entendía qué demonios me había pasado esa noche. Me reí un poco del asunto y supuse que era una broma, sobre todo cuando llegó un correo electrónico del sitio web confirmando que el sicario ya estaba en camino. Sin embargo, esa misma noche, un auto negro se estacionó frente a mi casa. No lo vi llegar, pero lo observé desde la ventana mientras preparaba la cena. Vivo en el centro de la ciudad, pero en mi calle hay muchos árboles y arbustos, así que dudo que alguien más lo haya visto. En ese momento, el pánico me invadió. Pensé, ¿y si este sitio es real? Soy solo una chica, vivo sola, sin armas, salvo un cuchillo de cocina un poco más grande de lo normal. ¿Servirá para algo? Decidí ponerme una sudadera con capucha y metí el cuchillo en el bolsillo delantero. Con una mezcla de miedo y algo de valor, crucé la calle para acercarme al auto. Toqué la ventana, pero no pasó nada. Estaba preparada para hablar con quien fuera, para explicar que había cometido una locura estando drogada, o para defenderme si hacía falta. Pero nada ocurrió. Solo logré distinguir 2 asientos vacíos. Me quedé allí, junto al auto, esperando un rato, pero después de media hora me dio hambre y volví a entrar a la casa para sacar la cena del horno. Juraría que solo pasó un minuto, pero al mirar por la ventana de nuevo, el auto había desaparecido sin que yo escuchara nada. Cerré las cortinas y aseguré todas las puertas, tratando de calmarme, pero algo no estaba bien. Sentía que ese auto no estaba allí por casualidad. Justo cuando empezaba a tranquilizarme, se cortó la luz. Me quedé paralizada en medio de la sala, con el plato en la mano, esperando lo peor. Pensaba que en cualquier momento el auto iba a desaparecer o que recibiría un disparo. La oscuridad y el silencio eran insoportables. Pasaron unos 30 o 40 segundos y entonces la electricidad volvió. En ese instante escuché golpes fuertes en la puerta. Me asusté, pero reuní valor y pregunté con voz temblorosa quién estaba ahí. No obtuve respuesta. Volví a preguntar, pero nadie contestó. Esperé unos minutos sin que los golpes se repitieran, y cuando pensé que todo había terminado, decidí acercarme a la puerta. Cada paso que daba lo sentía como una eternidad.
En mi cabeza imaginaba abrir y encontrarme con el cañón de un arma apuntándome a la frente. Abrí la puerta despacio y no había nadie. Justo cuando iba a cerrarla, algo llamó mi atención. Había un sobre negro en el suelo, sin remitente ni sello. Lo recogí y lo llevé adentro, dudando si debía abrirlo. Finalmente la curiosidad pudo más que el miedo y lo abrí. Lo que vi me dejó helada. Dentro había varias fotos mías, tomadas desde mi propia computadora, en las que se me veía con los ojos rojos y una mirada perdida. En la esquina de cada foto estaba la fecha y hora exactas. Correspondían al momento en que hice el pedido en el sitio web de sicarios aquella misma madrugada. Detrás de la última imagen había una nota escrita a mano que decía: «No juegues con lo que no entiendes, niña. Hoy tuviste suerte, pero si vuelvo a verte en mi sitio, estarás muerta. Aléjate de la Deep Web». Mi cuerpo empezó a temblar. Sentí un nudo en el estómago y tuve que salir corriendo al baño a vomitar. Al volver, eliminé el navegador Tor de inmediato y, por precaución, ese mismo día mandé a formatear por completo mi computadora. Desde entonces, esa fue la última vez que entré a la Deep Web. Después de eliminar todo rastro del navegador y formatear mi computadora, traté de seguir con mi vida. Pero la sensación de estar vigilada no me abandonaba. Cada ruido en la casa me ponía en alerta, cada sombra parecía esconder algo siniestro. No podía dormir bien, y cuando lo hacía los sueños eran pesadillas. Me veía a mí misma huyendo con alguien detrás, una figura oscura que no podía distinguir bien pero que inspiraba puro terror. Mis amigos notaron que estaba distinta. Mark, especialmente, se preocupó y me preguntó varias veces qué pasaba. Yo solo le decía que estaba cansada, que eran cosas mías, que no le diera importancia. Pero por dentro sabía que eso no era cierto. Algo había cambiado. No era solo la paranoia, era como si realmente algo me estuviera acechando desde las sombras. Pasaron semanas y nada extraño sucedió. Intenté convencerme de que todo había sido una broma macabra, un montaje de alguien con demasiado tiempo libre. Pero la nota seguía en mi mente, grabada como un aviso que no podía ignorar. Si vuelvo a verte en mi sitio, estás muerta. ¿Quién era esa persona? ¿Realmente existía alguien así en la Deep Web? Decidí hacer algo que antes no me hubiera imaginado, contar lo que me había pasado. Busqué ayuda en foros, en grupos de apoyo, incluso contacté con alguien que decía ser experto en seguridad informática. La respuesta fue siempre la misma. La Deep Web no es un lugar para jugar. Allí circula gente muy peligrosa, y las consecuencias de meterse en sus asuntos pueden ser reales y graves. Con el tiempo, logré recuperar algo de normalidad, pero la experiencia me dejó marcada. La marihuana volvió a ser solo un escape. Nunca más quise probar nada diferente ni explorar más allá. Aprendí que la curiosidad, en ciertos lugares, puede ser mortal. Y aunque ya no entro en la Deep Web, a veces me pregunto si esa amenaza desapareció realmente o solo se quedó esperando el momento para volver a tocar mi puerta. Los días siguientes a aquel suceso fueron un torbellino de emociones. Me esforzaba por retomar mi rutina, pero cada vez que miraba por la ventana, sentía que alguien me observaba desde las sombras de los árboles o en los reflejos de las ventanas vecinas. Apagaba las luces y me acostaba temprano, con el corazón latiendo acelerado, esperando que la noche no me trajera sorpresas. Intenté distraerme con cosas simples, salir a caminar, quedar con amigos, jugar videojuegos, escuchar música, pero la sensación de vulnerabilidad se colaba en cada momento de silencio. Incluso cuando Mark me visitaba, no podía evitar sentir un leve sobresalto, como si la amenaza invisible estuviera presente, observándonos a los dos. Decidí borrar por completo mis huellas digitales. Cambié de número, de correo electrónico, hasta de redes sociales. No quería que nadie pudiera rastrear qué había pasado conmigo ni dónde estaba. Pero en secreto, aún sentía la necesidad de saber más, de entender quién me había enviado ese mensaje, qué clase de persona o grupo controlaba ese sitio de servicios de asesinato y cómo habían logrado fotografiarme desde mi propia computadora. Fue entonces cuando empecé a investigar, esta vez con precaución y desde redes seguras, sin entrar a la Deep Web, sino leyendo testimonios, reportajes y análisis de expertos en seguridad digital. Descubrí que existen comunidades muy organizadas en esos rincones oscuros de Internet, donde se venden no solo drogas sino también información robada, identidades falsas, armas y, sí, servicios ilegales como sicariato.
Comprendí que muchas veces no se trata solo de hackers o criminales aislados, sino de redes complejas con mucho poder, capaces de vigilar y atacar a quienes se meten en su camino. Esto me heló la sangre, pero también me hizo valorar la suerte que había tenido hasta entonces. En esos momentos, empecé a sentir que mi vida tenía un nuevo propósito: compartir mi experiencia para advertir a otros sobre los peligros reales que se esconden tras la pantalla. Porque para alguien como yo, que solo buscaba un escape o satisfacer una adicción, la curiosidad se convirtió en una puerta a un mundo donde las reglas normales no aplican. No podía saber qué hubiera pasado si no hubiera tenido tanta suerte, pero sí sabía que jamás volvería a cruzar esa línea. La Deep Web seguía ahí, oculta y tentadora, pero para mí era un territorio prohibido, un lugar donde solo se debe entrar con extremo cuidado o, mejor aún, evitar. Con el tiempo, logré encontrar cierta paz, aunque la experiencia me dejó cicatrices que nunca desaparecieron por completo. Aprendí que hay lugares, como la Deep Web, donde la curiosidad puede costarte mucho más que un susto, donde las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles. Nunca más volví a entrar en ese oscuro mundo, y aunque a veces sentía la tentación de saber qué más se escondía allí, sabía que era mejor mantenerme lejos. Mi vida volvió a la normalidad poco a poco, rodeada de personas que me ayudaron a salir de la adicción y a recuperar mi confianza. Esa noche, en la que sin querer había pedido mi propia muerte, se convirtió en una advertencia grabada a fuego en mi memoria. Y hoy comparto mi historia para que otros entiendan que la Deep Web no es un juego, y que a veces el precio de la curiosidad puede ser más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Recuerdo perfectamente cuando mis amigos y yo descubrimos la Deep Web y todo lo extraño que podíamos hallar ahí. Estábamos en la secundaria y éramos unos apasionados de las leyendas urbanas que circulaban por internet. Pasábamos horas navegando en sitios como Reddit y 4chan, buscando cosas raras, tanto antiguas como nuevas. No buscábamos algo específico, sino que nos encantaba la sorpresa y lo impredecible de lo que podíamos encontrar. Creo que nuestra generación tenía una fascinación especial por este tipo de temas, en parte gracias a series y programas como Californication. Crecimos en los 2000 y fuimos de los primeros en tener internet rápido en casa sin que nadie nos vigilara, así que cada uno exploraba lo que le interesaba a su manera. Por primera vez podías escuchar una canción y después buscar más info en la web, mientras muchos solo bajaban música o videos usando plataformas como Ares o Casa A, llenas de virus. Otros se dieron cuenta que en LimeWire podías descargar casi cualquier cosa, aunque a veces era una sorpresa desagradable. Al principio estábamos fascinados con la idea de la Deep Web, esa parte oculta que existía desde mucho antes pero que se popularizó a mediados de los 2000. En la escuela, todos hablaban de ella, repetían historias aterradoras y rumores que circulaban en línea. Por supuesto, nosotros también quisimos entrar para ver qué había por ahí, esa última frontera donde se podía encontrar cosas que nadie más había visto. Como no queríamos arriesgar nuestros dispositivos personales, porque ya habíamos oído muchas historias sobre hackers y gente peligrosa que rondaba esos sitios, decidimos que lo mejor sería conseguir una laptop de segunda mano solo para explorar la Deep Web. No teníamos mucho dinero, claro, pero la curiosidad era más fuerte que cualquier obstáculo. Pasé varios días investigando cómo acceder sin meter la pata. No te voy a explicar el proceso exacto, para que no cometas los mismos errores, pero básicamente necesitas un navegador especial, uno que no funcione como los normales, para entrar en esa parte oculta de Internet. Lo más complicado no es llegar, sino moverse ahí, porque no hay enlaces fáciles ni direcciones web comunes, sino que todo está cifrado y solo se puede acceder con direcciones muy específicas. Una vez que logré entrar, me dediqué a visitar algunos sitios que parecían menos peligrosos. Para esto, conté con la ayuda de un amigo en foros como 4chan y los usuarios anónimos de esos lugares, que me pasaron algunos consejos y direcciones. Pero casi todos me decían que ni me acercara, que la Deep Web no era juego y que lo mejor era mantenerse lejos. A pesar de eso, me enviaron un link con una lista larga de direcciones, y recuerdo que me sentí un poco abrumado al ver tantas rutas diferentes que podía tomar. Al principio fui probando uno por uno, pero la mayoría eran sitios muertos, sin nada. Me sentí totalmente estafado, porque había pasado mucho tiempo leyendo sobre la Deep Web y esperaba algo más impactante.
Sin embargo, no me rendí. Después de saltarme muchas direcciones, di con un sitio que estaba activo, un mercado online donde se vendían cosas que nunca imaginarías. Había desde artículos extraños hasta cosas que parecían sacadas de una película de terror o de una pesadilla. Por ejemplo, recuerdo un lugar especializado en vender orina limpia, supuestamente para pasar pruebas de drogas. Pasé horas explorando ese sitio para asegurarme de no perder ningún detalle, y cuando conté todo a mis amigos, no lo podían creer. Seguían preguntándome si no me estaba metiendo en problemas con el FBI o si no estaba loco. Pero yo estaba emocionado, aunque un poco nervioso, por lo que había encontrado. Después de esa primera experiencia, mis amigos comenzaron a venir casi todos los días después de la escuela para investigar conmigo. Generalmente, cuando mis padres no estaban en casa, aprovechábamos para conectar la laptop especial y explorar más a fondo ese mundo desconocido. Con el tiempo, empezamos a armar una lista con los sitios que visitábamos y los que ya no funcionaban. Era como tener un mapa secreto de un territorio prohibido. Algunas páginas eran tan extrañas que parecía imposible que existieran. Pero ahí estaban, disponibles para quien supiera encontrarlas. Lo más inquietante fue cuando comenzamos a toparnos con foros que no solo vendían objetos raros, sino servicios oscuros, desde hackers hasta supuestos sicarios que ofrecían sus habilidades en subastas y negociaciones. Los precios eran muy variados, desde unos pocos miles de pesos hasta sumas exorbitantes, lo cual nos hacía dudar si todo era real o solo una elaborada actuación para asustar a los curiosos. Sin embargo, la curiosidad nos ganó y creamos una cuenta anónima en uno de esos foros. No queríamos dar demasiados datos, claro, porque sabíamos que estábamos jugando con fuego. Pero al poco tiempo, mientras navegábamos, algo extraño apareció en mi pantalla. Una pequeña burbuja azul, como un ojo diminuto, en la esquina superior derecha del monitor. Al principio pensamos que era algún fallo del navegador o un virus tonto, pero no había manera de quitarla. Reinicié. Hice escaneos con varios antivirus, incluso le pregunté a mis amigos si ellos veían algo parecido en sus dispositivos, pero nadie más tenía esa burbuja. A medida que pasaban los días, la burbuja seguía ahí, como una presencia silenciosa que nos observaba. Nos hacía sentir incómodos, pero no queríamos dejar de explorar. Esa sensación de estar vigilados nos empujó a tener más cuidado, aunque la emoción de descubrir lo prohibido siempre pesaba más. Luego llegamos a un sitio que era como un mercado negro de hackers, donde se ofrecían servicios de robo de datos, acceso a cuentas ajenas y enseñanzas para realizar ataques cibernéticos. Ese lugar parecía el verdadero corazón oscuro de la Deep Web, y aunque nos daba miedo, no podíamos apartar la mirada. Fue ahí cuando recibí un mensaje inesperado en pantalla. Un texto gris que apareció de repente, dirigido directamente a nosotros. Decía algo así como: «Hola, soy uno de los administradores de este sitio. Hemos estado vigilando su actividad y sabemos que son un grupo de estudiantes curiosos que no tienen idea de dónde se metieron. No están en problemas por ahora, pero otros aquí no son tan indulgentes. Si continúan, podrían atraer atención peligrosa. Además, notamos la burbuja azul que tienen en su pantalla. Alguien ha estado monitoreando todo lo que hacen en su conexión». El mensaje me heló la sangre. El administrador nos advirtió que era mejor que tomáramos precauciones y que nos desconectáramos, porque había personas reales acechando y que la Deep Web no es un lugar para juegos. Mis amigos y yo nos miramos sin saber qué hacer. Una mezcla de miedo y adrenalina nos invadió al mismo tiempo. Para colmo, el administrador nos dio detalles personales, nombres de nuestra escuela, de nuestros padres, e incluso de nuestra casa, demostrando que no era un bluff. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser abstracto. No era solo una historia de terror de internet, era real y nos estaba alcanzando. Después de leer ese último mensaje, el silencio en la habitación fue absoluto. Nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar. Era como si una sombra invisible hubiese caído sobre nosotros, haciendo que todo el entusiasmo inicial se esfumara en un instante. Decidí que lo mejor era desconectarme de inmediato. Apagué la computadora, desenchufé el router y, sin decir mucho, me aseguré de eliminar cualquier rastro de lo que habíamos hecho. Mis amigos me miraban con preocupación, pero ninguno cuestionó la decisión. Sabíamos que habíamos cruzado una línea que no deberíamos haber tocado. Durante los días siguientes, la sensación de ser observados no nos abandonó. Aunque no volví a encender la laptop para entrar a la Deep Web,
El miedo y la inquietud se quedaron conmigo. Por primera vez comprendí que ese mundo oculto no era un simple lugar para explorar curiosidades, sino que tenía un peligro real y palpable. Poco a poco, cada uno de mis amigos se fue alejando de aquella obsesión por la Deep Web. Las historias urbanas y leyendas online volvieron a ser solo eso, relatos para asustar y divertir, pero sin el deseo de involucrarse realmente. En retrospectiva, creo que aquella experiencia nos marcó más de lo que pensamos. Nos enseñó que la curiosidad tiene límites y que a veces hay puertas que es mejor no abrir, sobre todo cuando se trata de un lugar donde la oscuridad no es solo figurativa. A día de hoy me cuesta creer que fuimos tan inocentes para sumergirnos en algo tan complejo y peligroso siendo apenas unos adolescentes. Pero también sé que fue una lección valiosa, que me ayudó a entender mejor los riesgos del mundo digital y la importancia de la seguridad en Internet. Y aunque dejé atrás la Deep Web, sé que ese pequeño ojo azul que apareció en mi pantalla fue una advertencia real, una señal de que en ese mundo hay ojos vigilando y que no todo es lo que parece. Pasaron semanas después de aquel último encuentro con la Deep Web y la pequeña burbuja azul desaparecida. La mayoría de mis amigos intentaron olvidar lo que habíamos vivido, pero yo sentía que algo no estaba del todo cerrado. Había un vacío, una mezcla de miedo y fascinación que no podía ignorar. La experiencia había sido aterradora, sí, pero también me había abierto los ojos a una realidad que no muchos conocen. Con el tiempo, empecé a investigar más sobre la Deep Web, pero esta vez desde la seguridad y la distancia, leyendo sobre cómo funciona realmente esa parte oculta de Internet y por qué está llena de tanto misterio y peligro. Descubrí que no todo es oscuro ni ilegal, que también existen sitios legítimos que usan esas redes para proteger la privacidad en países con censura, periodistas que comunican información sensible y comunidades que prefieren mantener el anonimato. Sin embargo, la otra cara, la que nosotros vimos, era aterradora. Mercados negros donde se comercia con drogas, armas, datos robados y servicios ilegales, desde hackers hasta sicarios, existían realmente y estaban activos. Nuestra inocente exploración había rozado con esas sombras y eso nos puso en riesgo. Nunca olvidé la sensación de vulnerabilidad que tuve cuando me di cuenta de que alguien estaba rastreando mi conexión. En ese momento entendí que la Deep Web no es un simple juego o una aventura para jóvenes curiosos, sino un territorio donde la privacidad puede ser una ilusión y donde te pueden atrapar si no sabes lo que haces. Aunque decidí no volver a meterme en ese mundo, la experiencia me dejó una enseñanza clara. El Internet es mucho más profundo y peligroso de lo que pensamos, y la curiosidad, aunque necesaria, debe ir acompañada de precaución. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta sobre la Deep Web, siempre les digo que mejor se informen bien, que no entren sin conocimiento ni protección, y que recuerden que hay cosas que es mejor dejar sin descubrir. Después de aquella última advertencia, eliminé todo rastro de mi incursión en la Deep Web. Apagué la computadora, tiré la laptop y me prometí a mí mismo no volver a acercarme a ese mundo oscuro. La curiosidad puede ser peligrosa, y esa experiencia me enseñó que hay límites que no debemos cruzar sin la preparación adecuada. Mis amigos y yo seguimos con nuestras vidas, pero ninguno de nosotros olvidó esa sensación de haber estado en un lugar donde lo real y lo aterrador se mezclan. Aprendimos que la Deep Web no es un simple misterio de Internet, sino una realidad con consecuencias. Hoy miro atrás y sé que esa aventura fue una lección importante sobre los riesgos de la tecnología y el respeto que debemos tener por lo desconocido. Y aunque la tentación de explorar siempre estará ahí, ahora sé que hay cosas que es mejor dejar sin descubrir. Cuando todo esto pasó, yo era un joven ingenuo de 20 años que se pasaba horas enganchado a los videojuegos en línea. En esa época, mi laptop se había estropeado, así que, sin pedir permiso, tomé prestada la computadora de mi hermano mayor. Mientras navegaba por mis sitios de juegos de siempre, me topé con una página que ofrecía juegos que se veían bastante llamativos, así que comencé a probar algunos. Aclaro que esto fue antes de que siquiera supiera lo que era Facebook. Muchos de esos portales estaban llenos de errores y no tenían ni una pizca de seguridad, así que abrir algo desconocido podía llenarte el sistema de virus o programas espía. Pero como dije, era joven y bastante tonto. Un día que estaba especialmente aburrido, volví a encender la computadora de mi hermano y me puse a buscar algo distinto para jugar.
Escribí algo como juegos geniales sin disparos ni aburridos en el navegador y comencé a explorar los resultados. Casi todos los sitios ya los conocía hasta que apareció una pequeña ventana flotante en la parte superior derecha de la pantalla. El texto decía, juegos de muerte. Esa ventana emergente era algo extraña. No era raro que saltaran anuncios cuando uno estaba en línea, pero este en particular tenía algo inquietante. Y como siempre he tenido una mente algo morbosa, hice clic. Durante 1 minuto la pantalla quedó completamente en negro. No pasaba nada. Pero de repente apareció un mensaje en letras rojas con un efecto de goteo. Hola, ¿quieres ver morir a alguien? Haz clic en enviar para continuar. Me reí. El diseño de la página era tan malo que pensé que sería uno de esos juegos bizarros que rondan por ahí. Pero algo me empujó a quedarme. El botón de enviar empezó a parpadear. Luego el mensaje cambió. ¿Qué pasa? ¿Te dio miedo? No seas cobarde, es solo un juego. Haz clic, resoplé con fastidio, convencido de que sería una tontería, y le di clic. Lo que apareció en pantalla parecía una caricatura mal hecha. Había 3 personajes dibujados de forma grotesca, como versiones humanas deformes de personajes infantiles. 2 eran hombres con máscaras y camisetas a rayas, como caricaturas de ladrones. La tercera figura era una mujer sentada en una silla, con una expresión de terror exagerada, llorando y temblando. Uno de los tipos giró la cabeza, y aunque suene absurdo, parecía que me estaba mirando directamente a mí con una sonrisa torcida. Entonces preguntó, ¿quieres verla morir? La voz sonaba distorsionada, como modificada por un modulador. Luego aparecieron 2 botones en la pantalla, sí y no. Dudé unos segundos desconcertado, pero el personaje volvió a hablar, esta vez con un tono molesto. Vamos, ya diste clic al enlace, sabes que quieres ver lo que pasa, solo hazlo, es un simple juego. Pensé, ¿qué más da? Y presioné sí. El segundo sujeto apareció en escena con un delantal de carnicero. La caricatura mostraba cómo se colocaba frente a una mesa quirúrgica con herramientas filosas. Y entonces comenzó lo horrible. Empezó a utilizar una sierra metálica. El sonido era tan real que me hizo estremecer. Y los gritos de la mujer eran tan intensos, tan humanos, que algo dentro de mí se revolvió. Las imágenes eran burdas, pero el audio era demasiado convincente. La escena mostraba al hombre desmembrando viva a la mujer, cortándole las extremidades una a una hasta separarle la cabeza. Los efectos de sonido eran grotescamente precisos. Huesos quebrándose, carne siendo rasgada, gritos apagándose poco a poco. Sentí escalofríos. No por lo que veía, que era claramente una animación de baja calidad, sino por lo que escuchaba. Sonaba demasiado real, y entonces el sitio volvió a preguntar, ¿te gustó? Sabía que te causaría curiosidad. ¿Quieres ver algo aún mejor? Sin pensarlo, volví a pulsar, sí. La siguiente escena mostraba a los mismos 2 personajes, ahora con trajes de buzo. Esta vez la víctima no era una mujer, sino un hombre vestido con traje de oficina, amarrado y de pie junto a lo que parecía un enorme estanque. Uno de los buzos sostenía un cartel. ¿Quieres verlo morir? Volví a dudar, pero terminé haciendo clic. Uno de los buzos agarró al tipo de las piernas y lo arrastró hasta el agua. El sujeto gritaba desesperado, rogando por su vida. Todo, absolutamente todo lo que escuché, era tan nítido y espantoso que sentía como si estuviera ocurriendo frente a mí. El chapoteo, los gritos, los ruegos. El hombre fue arrojado al agua. Durante medio minuto no ocurrió nada. Y de pronto, emergió gritando otra vez, pero ahora sin brazos. La sangre parecía salir como si le hubieran triturado los hombros. Entonces vi que lo arrastraba, un caimán gigantesco que lo enganchó del torso y lo sumergió de nuevo. No volvió a salir. A esas alturas ya no sentía ninguna clase de entretenimiento. Solo quería cerrar esa página para siempre. Apreté el botón de cerrar pestaña. No pasó nada. Volví a intentarlo. Nada. Probé con la combinación de teclas para cerrar el navegador. Tampoco funcionó. Fue entonces cuando me di cuenta. El sitio había tomado el control total del navegador. Ni siquiera podía apagar la computadora. Comenzó a sonar una especie de música electrónica muy distorsionada, como si estuviera rota. En pantalla apareció un nuevo mensaje. ¿Te asustaste? Pensé que querías jugar. Esto es solo el comienzo. Sentí un frío recorrerme la espalda. En ese instante, apareció en la pantalla una ventana tipo chat.
Alguien, desde el otro lado, empezó a escribir. Bienvenido. Esto que has visto no es un juego. Acabas de entrar al nivel más superficial de la Deep Web. Yo ni siquiera sabía qué significaba eso en aquel entonces. Volví a intentar cerrar la máquina, ahora con más desesperación. No tenía idea de qué estaba pasando, pero mi cuerpo temblaba. No pierdas el tiempo, escribió el desconocido. No vas a poder salir de aquí por ti mismo, no ahora. De repente, la cámara de la laptop se encendió sola. El piloto rojo me lo confirmó. En ese momento me paralicé. El chat continuó. Tranquilo, ya te vimos. Y no eres nuestro objetivo. Mi respiración se aceleró. Solo queremos mostrarte lo que hay debajo. Esto fue solo un vistazo. Pero si quieres seguir, podemos darte acceso verdadero. Me congelé. Las manos me sudaban. Miré a mi alrededor como si alguien pudiera estar observándome desde algún rincón del cuarto. Después de unos segundos en silencio, otro mensaje apareció. No tienes que responder. Ya sabemos si estás interesado o no. Tu reacción fue más que clara. Nos pondremos en contacto. Y de pronto, todo se cerró. El navegador, la música, la cámara. La computadora quedó en la pantalla de inicio, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. Tenía el corazón latiéndome a 1000 por hora. Era como si acabara de escapar de una pesadilla. No entendía si lo que había visto era una broma macabra, algún tipo de performance extremo, o si en verdad acababa de ser testigo de algo ilegal. Me temblaban las piernas cuando me levanté. Cerré la laptop con fuerza y me alejé de ella como si fuera a explotar. Mi corazón seguía desbocado. En ese instante escuché cómo se abría la puerta de la casa. Era mi hermano. Lo vi entrar cargando unas bolsas y apenas me vio con su computadora en las manos, su expresión cambió por completo. ¿Qué haces con eso?, preguntó, serio. Intenté hablar, pero tenía la boca seca. Solo logré tartamudear. Es que quería jugar algo. Mi laptop está rota y encontré una página rara. Él dejó las cosas en el suelo y se me acercó de inmediato. Tomó su laptop de mis manos sin decir nada, la abrió, y sus dedos comenzaron a volar sobre el teclado. Sabía que estaba revisando el historial, pero no vi su reacción hasta que su rostro se endureció. ¿En qué página estuviste?, preguntó sin mirarme. Le conté todo, con la voz temblorosa, sin omitir ningún detalle. Le hablé del sitio, de los dibujos, de los gritos, de las opciones extrañas que aparecían, de la cámara activada, del chat. Él no reaccionó como esperaba. No me gritó. No me regañó. Solo cerró los ojos por un momento y luego dijo: «Mierda. Eso no era una web normal. Lo que viste viene de un nivel bajo de la Deep Web. Y si interactuaste, aunque sea un poco, ya saben quién eres». Mi estómago se encogió como si me hubiera tragado una piedra. ¿Eso era real?, le pregunté con la voz ahogada. Tardó unos segundos en responder, pero lo hizo con firmeza. Sí, muy real. Es una especie de máscara que usan para disfrazar transmisiones, snuff reales, páginas que parecen caricaturas de mal gusto, pero que detrás están ocultando transmisiones de asesinatos de verdad. No supe qué decir. La piel se me erizó al imaginar que lo que vi no era animado, sino una especie de recreación sobre grabaciones auténticas. ¿Y ahora qué hago? ¿Llamamos a alguien? Mi hermano me miró directo a los ojos. Su rostro no mostraba ni rastro de duda. Ni se te ocurra hablar con nadie, ni con amigos, ni con la policía, ni con nadie. Esa gente monitorea a los que entran. Si sienten que estás hablando, podrías poner en riesgo a todos aquí. Quise discutir, pero no tenía argumentos. Lo único que podía sentir era un miedo frío subiéndome por la nuca. «Voy a desconectar esto», dijo señalando su laptop. «Voy a limpiar el sistema y cortar cualquier puerta que hayan dejado abierta. Tú, aléjate de cualquier cosa rara en internet. No abras enlaces desconocidos. No busques más juegos raros. No seas curioso». Me quedé en silencio, asentí, y me retiré del cuarto. Pero mientras lo hacía no podía dejar de pensar en esas imágenes, esos sonidos, y en algo que él dijo sin querer: «Ya saben quién eres». Esa noche casi no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar los gritos. Las imágenes venían una y otra vez. Sentía que si me levantaba e iba al baño, me encontraría con una de esas figuras en el pasillo esperando. Pasaron los días. Mi hermano no volvió a hablar del tema.
Parecía haberlo enterrado como si jamás hubiera ocurrido. Yo intenté hacer lo mismo, pero no pude. Cada vez que me sentaba frente a una pantalla, aunque fuera para buscar música o ver memes, me invadía una ansiedad inexplicable. Me prometí no volver a entrar en sitios raros. Me prometí no usar más computadoras ajenas. Me prometí no volver a buscar diversión en la red sin saber a dónde me llevaba. Pero lo peor no fue eso. Una semana después recibí un correo electrónico. No tenía remitente. El asunto decía, ¿te divertiste? No lo abrí. No me atreví. Corrí al cuarto de mi hermano, pero su laptop ya no estaba. Él tampoco. Había salido desde temprano. Lo llamé. No respondió. Y entonces, por primera vez, me di cuenta de algo. Yo había sido un espectador, un observador, pero en la Deep Web eso no existe sin consecuencias. Y al final del correo, justo en la vista previa, había una frase que todavía me acompaña cada vez que veo una pantalla encenderse frente a mí. Ahora te toca a ti.